Nosotros ya lo logramos en la Cámara de Representantes, tenemos que lograr en este año en el Senado también un grupo de congresistas, de senadores de amistad con Cuba. Una tarea que lleva muchos años en silencio, con mucho compromiso, pero se logró. Una tarea ya hecha. Y al compañero Cáceres también. El año pasado en Barranquilla se creó por primera vez una coordinadora nacional del movimiento de solidaridad colombiano con Cuba. Otro hecho histórico al cual Cáceres está representando, está coordinando, y en su nombre y en nombre de todos los compañeros que están aquí, Cuba, su pueblo, le agradece todo el apoyo, el compromiso eterno que han demostrado con nosotros en los momentos más difíciles, en los peores momentos, incluso los de hoy. Al movimiento de solidaridad con Cuba, en un día como hoy, agradecerle por llevar la bandera de Martí presente en la sociedad colombiana. Muchas gracias. Solo quería en esta ocasión mencionar algunos elementos que son trascendentales desde mi punto de vista en relación al pensamiento martiano y lo que vive la revolución cubana hoy. Muchas veces no se lee a Martí cuando hablaba de economía, y ese Martí cuando decía el imperio va tocando a ver si la carne es blanda para mandar, para conquistar, cuando los pueblos no son capaces de producir su bienestar y hacerse súbditos de la decisión del que vende. Eso lo escribió Martí en la conferencia monetaria en París. Y eso es un poco lo que ha estado pasando en la historia de la humanidad. Y es lo que hoy es uno de los retos fundamentales que tiene la revolución cubana. La revolución cubana y los cambios que se están realizando, los cambios que se están discutiendo a nivel del pueblo, a nivel del partido, tienen que ver con ese pensamiento martiano. Ahí está la supervivencia también de la revolución cubana. Si no logramos, en las actuales condiciones de la economía mundial, fortalecer nuestras condiciones económicas, si no somos capaces de diversificar nuestros mercados, si no somos capaces de producir, de ser eficientes, no podremos enfrentar con éxito los retos que tenemos enfrente de nosotros. Eso es trascendental y estratégico. El Martí, que hablaba de la economía y que hablaba del imperio, ese Martí que decía: ojo con ese gran imperio que se está formando en el norte. La independencia de Cuba era necesaria para impedir que Estados Unidos se adueñara de toda América Latina. En mi opinión, esa idea de Martí se pospuso hasta la Revolución Cubana. El imperio yanqui pudo avanzar, pudo establecer relaciones de dominio. Hoy creo que un granito de arena de la revolución cubana, la revolución de Fidel, ha sido eso, el despertar. Por eso es que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado después de 11 administraciones, ni va a cambiar, porque no pueden perdonar el ejemplo. No pueden perdonar el fracaso de una política hemisférica durante casi un siglo de dominio en América Latina, y no pudieron con Cuba. Hoy le va a ser más difícil poder con otros pueblos de América Latina. Hoy el movimiento social, los movimientos sociales, los gobiernos progresistas, los gobiernos en general de la región marcan una diferencia sobre
el dominio del imperio. Y esa contribución la visoró Martí de aquel entonces. Hoy eso es lo que está pasando. Por suerte hay nuevos sueños, hay nuevos derroteros, hay nuevas formas de luchar, de llegar defendiendo los intereses de los pueblos. Creo que es importante y trascendental cuando Martí decía la libertad en los Estados Unidos de América se parece mucho a su estatua, vacía y fría. Y ese concepto hay que cada vez verlo cada vez más a profundidad. ¿Por qué decía Martí eso? No era un Estado, no era un país, un gobierno que vino a América a difundir los preceptos de la Revolución Francesa de libertad y justicia, no. Apareció en América Latina a base de cañonazos. Apareció en América Latina con la primera guerra imperialista, que se conoce en la historia. Apareció invadiendo a Cuba, tragándose a Puerto Rico, bombardeando Filipinas. Y desde entonces a la fecha, esa ha sido la historia de la política, de los intereses del poderoso vecino del norte, como él decía, que por suerte hemos tenido un comandante que en las 11 administraciones que ha tenido no ha podido con la revolución cubana. A pesar de que durante todos estos 50 años contra Cuba ha habido terrorismo, contra Cuba ha habido invasiones, contra Cuba ha habido amenaza de guerra nuclear, de desaparecernos. Recuerdo una frase de un famoso secretario de Estado, Alexander Haig, que decía: a Cuba lo que hay que bombardear es convertirla en un parqueadero. Ese es el concepto filosófico de las relaciones que han tenido históricamente todas las administraciones de Estados Unidos en relación con Cuba. Yo creo que hay que, un día como hoy, hay que pensar en el Martí internacionalista, el que lo dio todo por esa América. Ese pensamiento que, como yo decía, lo representan acá las compañeras Claudia y Liliana, lo ha vivido la revolución desde el mismo inicio, en que Fidel triunfó, entró triunfante en La Habana en el año 63, 62, ya habían llegado los primeros niños argelinos, y desde entonces a la fecha cientos de miles de muchachos de todo el mundo, sobre todo del mundo en desarrollo, se graduaron en Cuba. Se educó en Cuba, como decían los compañeros. Ese es el pensamiento de la educación como la base de la transformación social. Cuba sin recursos, capaz de compartir, no de dar lo que sobra. La Cuba que es capaz de seguir enseñando el pensamiento de que ser culto es ser libre. Sin eso es imposible luchar. El Martí internacionalista que nos enseñó a luchar también por las causas de otros pueblos.